Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a incendiar las redes, un tema que es el equivalente a un megáfono gritando en el mundo del entretenimiento turco. Como ya saben por el título, hoy desmenuzamos la noticia del 28 de julio, una noticia que impacta a todo el mundo del fandom turco. Hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Nos zambullimos de cabeza en el torbellino de rumores, especulaciones, y las últimas actualizaciones sobre la relación, o la supuesta falta de ella, entre dos de las estrellas más rutilantes de Turquía. Hoy, no solo vamos a chismear, porque seamos honestos, es parte de la diversión, sino que vamos a analizar, a diseccionar la información, a especular un poquito, es inevitable, y sobre todo, a mantenerlos al día con todo lo que sucede en el universo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero antes de sumergirnos en el drama, quiero recordarles algo importantísimo. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la clave para no perderte nada. Les prometo que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos, y por supuesto, toneladas de entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo. No se lo pierdan. Y ahora, sin más preámbulos, a desentrañar el chisme. El 28 de julio. Un día que resonará en los anales del fandom turco. Fue el epicentro de un huracán de rumores y especulaciones, y el núcleo de todo fue, indiscutiblemente, la relación, o la falta de ella, entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. ¿Quiénes son estos nombres que tanto revuelo causan? Pues para aquellos que no estén familiarizados, aunque es difícil escapar, estamos hablando de los icónicos protagonistas de Erkencikus, traducido en muchos lugares como pájaro soñador. Esta serie turca que se convirtió en un fenómeno global, conquistó corazones en todo el mundo y, de paso, sirvió como caldo de cultivo perfecto para alimentar rumores de romance entre sus dos estrellas principales. Para ponerlos en contexto, Erkencikus fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural, un torbellino de romance, comedia y drama que cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La química entre Can y Mehmet era, y sigue siendo, innegable. Era palpable, electrizante y se transmitía a través de la pantalla, haciendo que los espectadores se enamoraran no solo de sus personajes, sino también de la supuesta conexión real entre ellos. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de masas, con legiones de fans dedicados y apasionados. Las redes sociales explotaban cada vez que se publicaba una foto de ellos juntos, ya fuera en el set, en eventos promocionales o en cualquier situación que generara especulaciones. Los fans soñaban, anhelaban y esperaban que el amor de sus personajes, Sanem y Can, trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad. Las teorías, los análisis de fotos y vídeos, y los chips, abreviatura de relationship, es decir, la unión romántica imaginada de dos personas, se multiplicaban por todas partes. Era una locura colectiva y los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se alimentaban de esta pasión desenfrenada. Los rumores comenzaron a circular casi simultáneamente con el éxito de la serie. ¿Eran pareja en secreto? ¿Había algo más allá de la amistad, de la mera camaradería profesional? Las especulaciones eran constantes, alimentadas por la cercanía en el set, las miradas cómplices, y las declaraciones ambiguas de los actores. La prensa rosa, siempre atenta a los detalles más mínimos, no tardó en hacer eco de estos rumores, creando una bola de nieve que crecía día a día. La situación se intensificó aún más cuando comenzaron a filtrarse fotografías y vídeos de ambos juntos fuera del set. Se les vio en eventos, en cenas románticas, supuestamente en viajes. Todo alimentaba la llama de la especulación. La prensa turca, con su conocida afición por el drama y los detalles jugosos, no tardó en publicar artículos que sugerían que la relación entre Can y Mehmet era algo más que una simple amistad. Se hablaba de un romance, de un amor secreto, de una conexión especial que trascendía los límites de lo profesional. Y aquí es donde la historia se pone interesante, y donde comienzan las preguntas sin respuesta. Ni Can Yaman ni Mehmet Özdemir confirmaron ni negaron los rumores de forma explícita. Mantuvieron un silencio estratégico, un juego de ambigüedad que solo alimentaba aún más la intriga y la expectación. A veces sus declaraciones eran sutiles, jugando con la ambivalencia, dejando a sus fans y a los medios en un estado de constante incertidumbre.
En otras ocasiones, se limitaban a declarar que eran buenos amigos y compañeros de trabajo, aunque las miradas y los gestos parecían otra cosa. Pero, ¿qué sucedió exactamente el 28 de julio? Ese día, como les mencioné al principio, comenzaron a circular noticias sobre un posible distanciamiento entre ambos. Se hablaba de una creciente frialdad en su relación, de desencuentros, de una posible ruptura, de un enfriamiento del supuesto romance que alguna vez existió. Los medios turcos, siempre hambrientos de primicias y noticias jugosas, publicaron artículos que sugerían que la relación entre Can y Demet no estaba pasando por su mejor momento. Algunos incluso se atrevieron a hablar de final del cuento de hadas y de amor que se apaga. ¿Qué causó este supuesto distanciamiento? Aquí es donde las especulaciones y las diferentes versiones entran en juego. Las fuentes, como siempre, son variadas y contradictorias. Algunas apuntaban a diferencias de carácter y de expectativas. Se decía que Can Yaman, con su personalidad extrovertida, su ambición por conquistar el mercado internacional y sus proyectos fuera de Turquía, podría haber buscado nuevos horizontes profesionales y personales, distanciándose del círculo de Demet Özdemir. Se especulaba que su enfoque en su carrera en Italia y otros países lo había alejado de la dinámica que compartía con Demet. Otras fuentes, en cambio, hablaban de posibles terceras personas, de romances secretos, de infidelidades y de situaciones complejas que habrían erosionado la confianza y la cercanía entre ambos actores. Se mencionaban nombres, se especulaban escenarios y se creaban narrativas complejas que mantenían a los fans en vilo y a los medios de comunicación en un estado de excitación constante. Lo cierto es que la noticia del 28 de julio generó un gran revuelo entre los fans de la pareja y en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Can y Demet se volvieron tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Los comentarios, tanto de apoyo como de crítica, se multiplicaron por miles. Los fans se preguntaban qué había pasado, si realmente había existido un romance, y por qué ahora se hablaba de distanciamiento. Se revivieron momentos de la serie, se analizaron fotos y vídeos antiguos, y se especuló sobre el futuro de ambos actores. La reacción de los fans fue en muchos casos de decepción y tristeza. Habían invertido emocionalmente en la idea de que Can y Demet fueran una pareja en la vida real, y la noticia del distanciamiento significaba, para muchos, el fin de un sueño, de una fantasía. Otros, en cambio, mostraron comprensión y respeto por la privacidad de los actores, entendiendo que la vida personal de las celebridades es un asunto delicado y que no siempre se ajusta a las expectativas del público. Ahora bien, ¿podemos sacar en claro de todo este torbellino de información y especulaciones? Primero, que la industria del entretenimiento, y en particular las series turcas, tienen el poder de generar pasiones desbordadas. La gente se involucra emocionalmente con los personajes, con las historias, y cuando los actores que interpretan a esos personajes, especialmente si tienen una química innegable, se presume que inician una relación, la gente se emociona, se ilusiona y se involucra en la narrativa, como si fuera parte de su propia vida. Las series turcas, con sus historias románticas, sus personajes carismáticos y sus paisajes exóticos, han conquistado el mundo, y el público siente una conexión especial con sus protagonistas. Segundo, que la privacidad de las celebridades es un bien muy preciado, y que muchas veces se ve vulnerada por la voracidad de los medios de comunicación y de las redes sociales. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas se propagan a la velocidad de la luz, y los actores y actrices se ven expuestos a una presión constante. La constante exposición mediática a los paparazzi, los comentarios malintencionados y la falta de privacidad pueden afectar negativamente la salud mental y emocional de las celebridades, llevándolas a tomar decisiones importantes, como distanciarse de situaciones que generen más presión. Tercero, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, sea cual sea su naturaleza, ha sido y sigue siendo muy importante para el éxito de ambos. Ambos han sabido capitalizar esa química en pantalla y esa conexión con el público, y eso les ha abierto muchas puertas profesionales. La serie Erkenci les proporcionó una plataforma global, les permitió ganar reconocimiento internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Ambos han demostrado su talento y profesionalismo, y han sabido aprovechar el impulso que les dio la serie para construir carreras sólidas y exitosas. En cuanto a la supuesta noticia del distanciamiento del 28 de julio, es importante, como siempre, tomarla con pinzas y analizarla con cautela. Debemos recordar que estamos hablando de información que circula en medios de comunicación y en redes sociales, y que no siempre es 100% precisa.
Es crucial ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Puede ser que efectivamente haya habido un distanciamiento entre Khan y Demet. Quizás la presión mediática, las diferencias de carácter, las prioridades profesionales o simplemente el paso del tiempo hayan enfriado su relación. La vida de las celebridades es compleja, y las relaciones pueden ser difíciles de mantener bajo la constante mirada pública. Es posible que simplemente hayan decidido tomar caminos separados y enfocarse en sus propias vidas y carreras. Pero también es posible que todo sea una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés del público, de seguir generando noticias y de alimentar la conversación en las redes sociales. La industria del entretenimiento es un negocio, y a veces se utilizan estrategias para mantener la atención del público y generar ingresos. Es posible que en este caso, la noticia del distanciamiento haya sido orquestada o manipulada de alguna manera. O tal vez simplemente sean amigos que han decidido tomar caminos separados y seguir adelante con sus vidas profesionales y personales. La amistad entre dos personas puede evolucionar con el tiempo, y es posible que por diferentes razones, hayan decidido mantener una distancia prudente para proteger su privacidad y su bienestar. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos siguen siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía. Can Yaman continúa su exitosa carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y en otras partes del mundo, demostrando su talento y conquistando nuevos mercados. Demet Özdemir, por su parte, sigue protagonizando series turcas de gran éxito y consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país, con proyectos que la mantienen en la cima de la popularidad. En este momento es importante respetar su privacidad y dejar que ellos decidan qué quieren compartir y qué quieren mantener en secreto. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos y de la magia que transmiten en pantalla. Debemos ser conscientes de que son seres humanos con emociones y sentimientos, y que merecen respeto y consideración. Es importante también ser conscientes de la manipulación mediática que existe. Los medios de comunicación, en su afán de generar clics y ventas, a veces exageran, tergiversan o incluso inventan noticias. Por eso es fundamental informarse de fuentes confiables, contrastar la información y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Debemos ser críticos con lo que consumimos y no permitir que los medios nos manipulen. Y por último, quiero recordarles que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. No siempre son fáciles de entender, y mucho menos de juzgar. Cada persona tiene sus propias razones y sus propios motivos para actuar de una manera u otra. Lo importante es respetar las decisiones de cada uno, ser empáticos y desearles lo mejor. Debemos recordar que la vida privada de las celebridades es un tema delicado, y que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que realmente hubo un romance entre Can y Demet? ¿Creen que se han distanciado? ¿Qué esperan de sus carreras profesionales? ¿Creen que es posible que trabajen juntos nuevamente en el futuro? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son importantes y sus opiniones enriquecen el debate. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta inmersión en el chisme, en las noticias y en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de todo, desde los rumores de romance hasta la supuesta noticia del distanciamiento, pasando por la importancia de la privacidad y la manipulación mediática. Recuerden que el chisme puede ser divertido, pero es importante ser críticos y no dejarnos llevar por todo lo que vemos en Internet. Debemos informarnos, contrastar la información y no permitir que los medios nos manipulen. La prudencia y el sentido común son fundamentales. Y por supuesto, espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan mantenido informados sobre la actualidad del mundo del entretenimiento turco. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque como ya les dije, siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos y sobre todo, mucho entretenimiento. No se pierdan los próximos vídeos. Gracias por ver el vídeo, por estar aquí conmigo y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo. Adiós.
Y recuerden, manténganse informados, sean críticos y diviértanse. Hasta la próxima.